como la misión comercial soviética en Nueva York y agencias similares, los espías soviéticos están cada vez más interesados en recoger información sobre el comercio y la economía. A 140 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York se encuentra Vernon Valley, un lugar de esparcimiento donde se puede esquiar todo el año. En los últimos años, 12 diplomáticos rusos basados en Nueva York visitaban Vernon Valley durante los fines de semana. Pero no venían a este lugar solo por divertirse. A lo largo del valle se extiende el mayor centro de comunicaciones de Wall Street, el distrito financiero de Manhattan. Gran parte de las comunicaciones por telex, fax y telefónicas de la ciudad es transmitida por microondas a Vernon Valley para su retransmisión vía satélite a distintos puntos de los Estados Unidos. Los rusos estaban interesados, mediante el uso de la más alta tecnología, en escuchar todo ese tráfico. Durante 2 meses, 2 periodistas, Bob Windrom y Oksana Cholon, del periódico local, fueron recopilando datos y como consecuencia de ese trabajo se descubrió una de las operaciones de escucha secreta más importantes de parte de la Unión Soviética. Cada vez que un ciudadano soviético se aleja 40 kilómetros del radio de la ciudad donde habita, ya sea Nueva York, Washington o San Francisco, debe solicitar un permiso de viaje al Departamento de Estado. Y esos datos pueden solicitarse bajo el amparo del Acta de Libertad de Información. Y nosotros conseguimos los informes de viaje de varios agentes. Luego, el asunto resultó muy fácil. Fuimos atando cabos y partiendo de esa premisa, llegamos a la conclusión de que el motivo por el cual esos agentes venían aquí era porque querían hacer una operación de escucha clandestina. Para el espía electrónico, las instalaciones más vulnerables de Vernon Valley son las que reciben las señales de microondas desde Nueva York, la llamada estación repetidora. Los repetidores principales de la ciudad de Nueva York están en la cima del monte Hamburg, que es donde se encuentra la zona de recreo y la de esquí. Está en la cima de la montaña y el remonte pasa a unos 45 metros de distancia del lugar donde están las torres repetidoras. De algunas fuentes del FBI pudimos saber que esta había sido una operación de espionaje, que no era simplemente una sospecha, ya que se habían encontrado equipos de escucha electrónica en las cercanías de la estación repetidora. La operación soviética en Vernon Valley es un buen ejemplo del modo en el cual la tecnología ha cambiado el papel de la gente. El almirante Stanfield Turner estuvo a cargo de la CIA durante la presidencia de Carter. Resulta interesante ver cómo los agentes y la técnica están en cierto sentido fusionándose. Porque hoy en día una de las tareas de un agente es instalar un instrumento técnico. Quiero decir que, por ejemplo, si usted quiere lo que sucede en un dormitorio, obviamente será necesario colocar un equipo dentro de la habitación. Supongamos que se trata de una oficina, la oficina de alguien. La escucha no se puede hacer así como así. Será necesario enviar a un agente a instalar el equipo, de modo que con mucha frecuencia él o ella no son los que obtienen la información, sino lo que hacen es instalar el sistema en su lugar. Y ese es el tipo de trabajo en equipo que deberíamos tener. Durante los años que presidió la CIA, el almirante Turner tuvo a su cargo la mayor parte de la disminución del clásico sistema de operaciones de espionaje en favor de los costosos satélites y estaciones de escucha de la era tecnológica. La paradoja de esta revolución en la tecnología del espionaje no es que en la actualidad las agencias de inteligencia carezcan de la información suficiente, sino que con frecuencia tienen demasiada. Un satélite es un constante recopilador de información. Está continuamente proyectando información hacia los Estados Unidos sobre las actividades soviéticas. Cuando se tienen docenas de satélites que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, la cantidad de información que emiten es asombrosa. Es algo que solo puede comprenderse si se experimenta. Inclusive, durante los años que trabajé en las agencias de inteligencia, no se cuestionaba el hecho de que la cantidad de datos que se obtenían a través de esos medios técnicos tan competentes excedía con creces tanto las necesidades de los analistas como su capacidad para manejarlos. Hay un punto en el cual la información se convierte en algo absolutamente inaplicable.
En 1982, en el momento en que la dictadura militar estaba en el apogeo de su poder, los informes sobre Argentina eran voluminosos. La NSA leía el tráfico militar y diplomático argentino. 2 satélites de reconocimiento sobre el país 2 veces al día. Otro satélite espía grababa todas las emisiones electrónicas de Argentina y el avión espía SR-71 efectuaba vuelos regulares sobre la zona. De hecho, se obtuvieron tantos datos que la mayor parte de ellos fueron verdaderamente inútiles, ya que no se procesaron hasta que Argentina invadió las Malvinas. Para intentar superar el problema del exceso de información, se han instalado sistemas informáticos que responden a una palabra clave para seleccionar la información escrita que se recibe, tales como telexes. Pero controlar conversaciones es algo mucho más complejo. La idea de que se utilicen robots atentos a escuchar las palabras clave, según mis conocimientos, está más allá de las posibilidades de la inteligencia artificial. Si uno quiere captar el contenido de una conversación, es necesario que haya una par de auriculares. Ahora bien, es verdad que podemos grabar esa conversación. Pero, según mi opinión, no es posible que un ordenador escuche la conversación y luego dé la alerta a alguien si la conversación es importante. Es todavía necesario que sea un operador el que lo haga. Haya o no exceso de información, la próxima generación de satélites norteamericanos de reconocimiento está ahora lista para su lanzamiento. La reactivación del programa del transbordador después de exhaustivos controles y modificaciones no es prematura. El KH-11 será reemplazado por el KH-12, que tiene la capacidad de ver a través de las nubes utilizando un radar de imágenes y posee mayor maniobrabilidad en el espacio, de modo que el enemigo no podrá predecir su órbita. Por lo que en el futuro todos podremos saber todo sobre todos los demás. La supervisión de los acuerdos de control de armamento ha podido ser factible gracias al advenimiento de los satélites. Pero toda esta infraestructura de la tecnología del espionaje está costando miles de millones de dólares. ¿Es que no ha llegado el momento de que ya sea suficiente? Si comparamos la información que estamos recopilando ahora y la que recopilábamos anteriormente, vemos que jamás supimos suficiente sobre la tecnología de armamentos de los soviéticos ni de sus misiles. Siempre había preguntas que no podíamos contestarnos. Cuando se trata de preservar la civilización occidental y sus valores e impedir una guerra que la destruya, no creo que haya que escatimar gastos. No conozco otra prioridad en una sociedad libre que sea más importante que el asegurar la supervivencia. Y en mi opinión, no debemos perder tiempo en pensar cuánto es suficiente. Creo que mirando atrás, todo este asunto del espionaje y la importancia que los informes de inteligencia han tenido para los gobiernos ha sido exagerado enormemente. Prácticamente de todos los asuntos de los que he tenido conocimiento que han sido de verdadero interés para el gobierno, el 95% de la información no provino de los agentes. Y creo que si el aparato de espionaje humano de los franceses, los británicos, los alemanes, los americanos y los rusos desapareciera, no creo que gobierno alguno sufriera.